Por el otro lado, sabemos muy bien que la problemática no se concentra solamente en la Suprema Corte. La problemática y los vicios que hemos constatado en el Poder Judicial permean todo el sistema. Está en el caso de los jueces, de los magistrados y también en el caso de los ministros. Y hay varios casos que vamos a presentar el día de hoy. Aquí ponemos tres. En el caso de injerencia en asuntos electorales, no podemos perder de vista, por ejemplo, cómo en diciembre de 2023 la ministra Piña convoca a una cena privada, estamos hablando meses antes de la elección presidencial, convoca a una cena privada en casa de un ministro, de González Alcántara, al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, al coordinador de campaña de la entonces candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, a Santiago Krill, quien conocemos hoy no acudió, pero fue invitado, y a los magistrados electorales de la Sala Superior. Aquí recordar que la Corte no tiene posibilidades de involucrarse en temas electorales, le corresponde exclusivamente al Tribunal Electoral. El día de hoy, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, realizó contundentes declaraciones en relación a los vicios y problemáticas dentro del Poder Judicial en México, apuntando directamente no solo a la Suprema Corte de Justicia, sino también al sistema judicial en su conjunto. Según Alcalde, las irregularidades que se han identificado no solo se limitan únicamente a los ministros de la Suprema Corte, sino que también afectan a jueces y magistrados en diferentes niveles del sistema. En este sentido, la funcionaria expuso varios ejemplos que reflejan la injerencia de algunos miembros del Poder Judicial en asuntos de carácter electoral. Uno de los primeros casos mencionados fue el de la ministra Norma Piña, quien en diciembre del año 2023 organizó una cena privada que tuvo lugar meses antes de las elecciones presidenciales. A este evento fueron convocados importantes figuras políticas como Alejandro Moreno, dirigente del Partido Revolucionario Institucional, el coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, entonces candidata presidencial, y magistrados de la Sala Superior Electoral. Aunque Santiago Krill, también invitado, no asistió, este tipo de encuentros levanta serias preocupaciones sobre el papel del Poder Judicial en procesos electorales, ya que según la Constitución, la Suprema Corte no tiene competencia en temas electorales, los cuales corresponden exclusivamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Luisa María Alcalde subrayó que esta reunión es un claro ejemplo de una injerencia indebida en asuntos electorales por parte de miembros de la Suprema Corte, lo que podría comprometer la imparcialidad y autonomía de los procesos democráticos en el país. El segundo caso presentado por la secretaria fue el fallo de un juez de distrito en julio de 2024, quien ordenó al Tribunal Electoral de designar a 2 magistrados para integrar de manera completa el tribunal. Esta decisión fue rechazada por el propio tribunal, argumentando que los jueces no tienen competencia de manera electoral. Pues tenemos este antecedente que da cuenta de la injerencia en asuntos electorales. Otro caso relevante, recordemos que en julio del 24 un juez de distrito le ordena al Tribunal Electoral que designe a 2 magistrados para poder integrar el Tribunal Electoral. Totalmente indebido, nuevamente. Los jueces no tienen competencia en materia electoral, pero aún así este juez decide ordenarle al tribunal. ¿Qué sucede? Que el tribunal, por supuesto, rechaza por completo esta decisión y le dice: juez, tú no tienes ninguna competencia. Vale la pena señalar que esta decisión se da unos días antes de calificar la elección presidencial. Y finalmente un tercer caso, muy reciente, apenas en agosto de este año, donde la ministra Piña admite un recurso presentado por el dirigente del PAN, Marco Cortés, para que la Corte pueda interpretar y definir los criterios de la asignación de plurinominales. Recordamos que hubo todo un ambiente respecto a la supuesta sobrerepresentación, nuevamente que le toca al Tribunal Electoral determinar. Es importante señalar que esta situación se produjo apenas unos días antes de la calificación de la elección presidencial, lo que añade un elemento de preocupación sobre la interferencia del Poder Judicial en momentos clave del proceso electoral. En tercer lugar,
particular, la secretaria Luisa María Alcalde destacó un caso reciente ocurrido en agosto de este año, donde nuevamente la ministra Norma Piña estuvo en el centro de la controversia. En esta ocasión, Norma Piña admitió un recurso presentado por el dirigente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, para que la Suprema Corte interpretara y definiera los criterios de la asignación de plurinominales. Según la secretaria de Gobernación, este es un asunto que una vez más debe resolver el Tribunal Electoral y no la Suprema Corte, como lo estipula la ley. Sin embargo, Norma Piña decidió darle entrada al caso, generando un debate sobre la supuesta sobrerepresentación en el Congreso. En relación con este último, el ministro ponente declaró que la Suprema Corte no tiene competencia en la materia, por lo que no podía tomar una decisión al respecto. Estas situaciones reflejan, según Luisa María, un patrón preocupante de abuso de poder y una tendencia a sobrepasar los límites establecidos por la ley. Además de estos ejemplos, la secretaria de Gobernación también mencionó la existencia de serios problemas en los procesos de selección de jueces. Recordó los escándalos ocurridos en el año 2019 relacionados con la venta de exámenes en la escuela judicial, donde se destituyó a varios responsables por vender pruebas a cambio de importantes sumas de dinero. Según los reportes, los exámenes se vendían por hasta 186,000 pesos, un hecho que manchó la credibilidad del proceso de selección de jueces. Finalmente, la secretaria fue enfática en señalar que la transformación del país también debe llegar al Poder Judicial. Hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que se tomen las medidas necesarias y se ponga fin a los vicios que han corrompido la impartición de justicia en México. Según la secretaria, es urgente que se restablezca la confianza en las instituciones y que se garantice que el sistema judicial sea imparcial y justo, como lo demanda la ciudadanía. Con estas palabras, Luisa María Alcalde dejó claro que el gobierno actual no dejará de señalar y actuar contra las prácticas irregulares dentro del Poder Judicial, en un esfuerzo por consolidar un México más transparente y democrático. Aquí la ministra Piña decide darle entrada a que sea la Corte la que determine estos criterios. El ministro ponente dijo: no somos competentes, no puedo decidir. Adelante. Tenemos también constancia de los vicios que ha existido en los supuestos procedimientos de selección de jueces, los exámenes, que mucho se ha dicho ahora de los mejores perfiles llegan a ser jueces. No podemos desconocer en 2019, como muchos otros casos, los escándalos en venta de exámenes que han habido alrededor de estos casos. Aquí podemos constatar cómo incluso fueron destituidos los que estuvieron a cargo de la escuela judicial por haber vendido estos exámenes en 186,000 pesos. Pero también se puede acreditar cómo en estos concursos de oposición las impugnaciones son elevadísimas de aquellos que no quedan en los exámenes. ¿Por qué? Porque consideran que hay un alto nivel de influyentismo y de inequidad. Es decir, que en estos exámenes muchas veces quedan los cercanos a los ministros o los cercanos a los magistrados.